Eh, Estamos en momentos en nuestro país de mucha crispación. Y uno se pregunta, ¿esta crispación tiene legitimidad? ¿Es lógico que estemos así? ¿Es lógico que se llegue a la judicialización de la política? ¿Son lógicos los enfrentamientos? ¿Hay cuestiones realmente de fondo para esta crispación? Y la verdad, yo creo que no. Inclusive para este decaimiento de la economía que se ve en la calle, por más que el Banco Central de Reserva nos diga y el Ministerio de Economía algunas otras cosas. Y miren, la calle a veces te dice muchísimo más que una encuesta, que una estadística, que un informe económico. Conversando, por ejemplo, con lo que se tiene más cerca, los centros comerciales y que están en todo el país, las ventas de estas Navidades han decrecido y en un buen porcentaje respecto a las Navidades del 2017. Entonces, eso es una realidad más allá de los informes. Y nos preguntaríamos también, ¿tiene lógica que estemos así en un país que tiene costas maravillosas, con pesca importante, que hemos sido los primeros productores, por ejemplo, de harina en el mundo, pero que no hemos logrado realmente desarrollar cadenas de frío para llevar la pesca de consumo por todo el Perú? Tenemos playas sensacionales para el turismo en la sierra y en la costa. Además, hoy día, gracias a una serie de irrigaciones, etcétera, estamos exportando productos agroindustriales y inclusive no solamente agroindustriales, sino productos peruanos sacados del campo y que antes no se exportaban porque ha ido mejorando además la calidad. ¿Quién en el mundo tiene una cordillera con 3 ramales que van del norte al sur? 3 ramales llenos de mineral metálico y no metálico. Y sin embargo, no hemos podido ponernos de acuerdo entre los peruanos para superar ese artificial conflicto entre agricultura y minería. Tenemos gas, pero ahora nos quieren llevar a traerlo de Bolivia, cosa que tampoco se entiende. La selva para explotar los temas de nuestros ríos, la cosa forestal, tenemos todo. ¿Qué país tiene la variedad de cosas que tiene el Perú? Muy poco. En consecuencia, ese país deberíamos estar con crecimientos como los que se logró en momentos que el doctor García estuvo de presidente, 8, 9%, inclusive en momentos de grave situación mundial. Sin embargo, el Perú crecía, se reducía pobreza y también se aumentaba el empleo. Entonces hay cosas que sí se pueden hacer, que tenemos todo, pero hay esta conflictividad que nadie entiende, las peleas de todos contra todos y la falta de diálogo. Se dijo que el año 2018 era el año del diálogo. Yo me pregunto, ¿qué diálogo? ¿Qué tal broma? Oye, ni siquiera en los chistosos, que yo creí que lo más alto en lo chistoso era cuando imitan al doctor García. No, cuando dijeron esto, increíble. El año del diálogo. Este año, ¿han dicho de qué? Ya ni me acuerdo porque… Anticorrupción. Anticorrupción. Bueno, pues espero que no llegue a fin de año y nos sigamos riendo, ¿no? Y que haya algo en ese camino. Y además vemos que gente que podía estar dirigiendo los destinos del país, gente que debería estar involucrada en la política, deja espacios vacíos.
y deja espacios vacíos para que lo llene cualquiera. Por supuesto, hay quienes no son cualquiera, pero son menos. ¿Y a qué se debe? A que los mismos políticos tienen vocación al suicidio. ¿Por qué no se mete más gente de bien en la política? Porque los políticos han hecho todo lo posible para que no entren, porque ellos mismos se han hecho el harakiri. Por ejemplo, la última amnistía del año pasado, inclusive para repatriación de moneda extranjera, ¿saben quiénes no podían participar en ella? Los que tienen presencia política. ¿Saben quiénes no pueden contratar con el Estado? Los parientes de los políticos, de los ministros, etcétera, pese a que el ministro no tome decisión directa en la contratación en su correspondiente ministerio. Pero hay más. Si eres político y eres representante de alguna empresa, vas a abrir una nueva cuenta, vas a tener una relación bancaria, cuidadito, es persona políticamente vulnerable. Y en consecuencia, los señores de la Unidad de Inteligencia Tributaria son peor que el sastre, te miden hasta la ropa interior. Así se puede participar en política, así puede entrar gente buena en política. Los que están realmente o son unos irresponsables o tienen un nacionalismo, una peruanidad, un deseo y una mística de servicio enorme. Si no, no se puede comprender. ¿Y qué vemos adicionalmente en la política? Vemos que necesitamos reformas. Y una de las reformas, por ejemplo, la hablaba Ernesto, en el tema de la no reelección. ¿Quiénes son los que dispusieron la no reelección de alcaldes y regidores cuando nunca había más del 20% de los reelectos? Los que estaban en el Congreso anterior. Y este Congreso no supo superar el tema. Y cuando les dijeron no reelección parlamentaria, que tampoco era más allá del 20%, y normalmente los reelectos eran de mejor calidad de los que no, ¿hizo algo para defenderse? No, los pecharon y vamos a tener en el futuro un Congreso lleno de calichines. No va a haber el que siempre ha habido, que puede enseñar a los demás. Todos hemos sido novatos, todos hemos sido calichines, pero había otras gentes que lógicamente uno seguía su ejemplo, enseñaban, había docencia política. Nada de eso va a haber. Y adicionalmente hemos sido muy permeables, por decir algo, para los efectos de la descentralización, pero también nos hemos puesto la daga, el harakiri, creando, disculpen los que vienen del Perú profundo, como se dice, permitiendo los partidos regionales. Y hoy día, cuando vemos el mapa de los partidos regionales, vemos que son la mayoría que han logrado salir victoriosos de las elecciones. Los partidos en muchísimo menor grado, los nacionales. Cuando alguien se portaba mal en una región y había sido elegido presidente regional, hoy día gobernador, el secretario general de su partido lo llamaba a jalarle la oreja, o el presidente de su partido, y sabía perfectamente que si no se ponía en ruta y en orden, no iba a haber reelección, porque el partido mandaba. Hoy día estos presidentes o gobernadores regionales son los propios caciques de su organización política y no dependen de nadie. Hemos metido en la Constitución, inclusive en el 93, y soy uno de los, ¿qué te puedo decir?, que me declaro culpable. Por ejemplo, no se ha puesto a los gobiernos regionales como que tienen
que cumplir con absolver las consultas o los informes que le pide el Congreso de la República, el famoso artículo 96. Los gobiernos regionales no están. Y cada vez que alguna persona desde el Congreso pide alguna información, te contestan que el artículo 96 no lo señala. Podemos interpelar ministros, pero no podemos interpelar a un presidente hoy gobernador regional. ¿Qué se ha hecho desde el Congreso para resolver esas cosas? Nada. Estamos en el siglo XXI, en el siglo realmente de la informática, y hace pocos años aprobamos una ley de partidos, y eso me hace recordar a Ramírez del Villar. Decía que la mejor ley de partidos es la que no existe, y tenía toda la razón. Y los partidos llegaban con muchísima mejor gente a los municipios, mejor gente al propio Congreso, porque había una decisión de la cúpula partidaria que quería tener en los primeros lugares por lo menos a su mejor gente. Hoy día, comités de 50 personas son los que te determinan por esa absurda, ya no democracia, sino democratura, lo que está sucediendo. Entonces tenemos que buscar cómo llegas a un balance entre los que pueden nombrar el partido directamente y los que salgan de elecciones internas. Estamos en el pleno siglo XXI, pero se siguen los partidos con el tema de las firmitas, el actita, no hay ni siquiera la posibilidad de las reuniones no presenciales, las elecciones con voto electrónico. Todo es sacar firmas, llenar planillones. Y hoy día tiene justificación cuando tú ves la diferencia. Si un partido quiere hacer una marcha o una manifestación, uno, es costosísimo. Dos, le cuesta mucho tiempo hacerlo y mucho dinero para el transporte, etcétera. Hoy día la iglesia o cualquiera que agarra un tema interesante, en pocas horas te organiza unas marchas, porque tiene todo el sistema moderno, que el WhatsApp, en fin, todo lo que conocemos. Y sin embargo tenemos una ley de partidos para el siglo, no te digo 20, 18, ni siquiera llego al 19, 18. Entonces todas estas cosas no las hemos sabido enfrentar, y los partidos además, los pocos que quedan vigentes, tampoco han enfrentado ni a las encuestadoras, que no son todas serias, ojo, y creo que todavía soy bastante generoso, y a la prensa. Nos estamos dejando llevar de la nariz por las encuestadoras y por la prensa. Y hemos visto además cómo se puede pechar a los representantes del pueblo, y los representantes del pueblo estén más mudos que las películas de Chaplin. No se entiende nada. Les han dicho de todo, les han puesto cualquier cantidad de pechamientos, por decirlo en alguna forma, y el Congreso pintado en la pared. Y se han dejado atarantar, se han dejado presionar. Mira, tienen más susto que ya llegan al pánico, y eso tiene que ver también con la pérdida de la curul. También Ramírez del Villar, era muy interesante escucharlo, qué pena que no hubiera escrito, decía que si bien para los empresarios el órgano más sensible era la billetera, para los políticos, sobre todo los parlamentarios, el órgano más sensible se llamaba curul. Y no le faltaba razón. Hay un miedo a esa pérdida, pero es un miedo colectivo que ya se convierte, bueno, en fin, no quiero decir palabras gruesas, pero eso es lo que nos está pasando. Y quieren que enfrentemos las cosas como el Ejecutivo lo dice, pero lamentablemente
el Congreso parecería pintado en la pared. El tema, se dice corrupción y que los jueces, hay que nombrar jueces nuevos, jueces buenos, fiscales comprometidos. Oigan, llevamos un montón de meses sin Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Tiene lógica? Porque han creado una cosa increíble, la Junta Nacional por la Justicia. Les debió encantar el nombre, pero en el mundo se llama Consejo Nacional de la Magistratura. No necesitábamos una reforma constitucional, bastaba hacer una modificación muy rápida que se podía hacer en una semana, cuanto más, para hacer una reforma a la ley orgánica, en que ponías más candados, más requisitos a los que iban a ser postulantes al Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos en una universidad. ¿Tiene lógica que los representantes de las universidades privadas o de las públicas sean de cualquier universidad? No, lo lógico sería que salieran de las más antiguas. ¿Que pudiera ser cualquiera que nombre la universidad? No, pues, pongamos exdecanos de Derecho o rectores que no hayan tenido ningún problema. Sucede lo mismo, Poder Judicial, cualquier juez. No, pues, que sea algún presidente de la Suprema que no tuviera anticuchos, que esté cesante y que ya esté sobre el bien y el mal. Lo mismo del Ministerio Público, y ni que decir de los colegios de abogados. ¿Por qué por un lado todos? Tendrían que ser de los más antiguos y que sean por lo menos exdecanos que no hayan tenido problemas deontológicos. Entonces se podían hacer las cosas bien y ya tuviéramos un Consejo Nacional de la Magistratura renovado. Nos llevan a querer que se modifique y se declare en reorganización el Ministerio Público. ¿En qué forma? Era clarísimo que en unas horas el presidente de la República, en unas horas además nocturnas, hubiera logrado que le hagan un proyecto, ni que fueran Carneluti, el proyecto ya estaba hecho. Mira, Kelsen se queda chico. No tiene sentido. Y mandan este proyecto y ni siquiera tienen el ojo de decir, oye, vamos a dictaminar varios, entre ellos este en conjunto, como se fusionan siempre los proyectos sobre el mismo tema en el Congreso, pero no tirarse abajo del Ejecutivo por gusto. Es pésimo el del Ejecutivo, pero enciérralo en un dictamen general, no en uno particular. ¿Qué va a salir de todo esto? La verdad no lo sé. Y se puede ver además el Ministerio Público separadamente de todas las instituciones que tienen que ver con la justicia. Yo creo que no. Tenías que verlo integralmente. El Ejecutivo ha presentado un montón de proyectos que me los he revisado. Oye, su factura deja mucho que desear. Y digo, deja mucho que desear para no decir, como alguno dijo, que era un mamarracho. Eso es lo que estamos. Y eso es en lo que nos encontramos en estos momentos. Y además, ¿qué está sintiendo la gente? La gente siente que los profesionales, los académicos, los empresarios que hoy día están en Choquehuanca, como dijo Ernesto, se han quedado realmente decepcionados de todo ello. Se pasó de la ilusión de tener un gobierno emprendedor a la decepción de no tenerlo y de que haya habido una transferencia, si bien muy ordenada, pero que tampoco ha seguido lo que se suponía estaba en los planes de gobierno de esa colectividad política entre comillas, porque tenía una inscripción y punto. ¿Y qué? ¿Se han destrabado las inversiones? Díganme cuál. ¿Se ha terminado con la tramitología? Tonterías
que ya no hay papeleta de mudanza, verdaderas cosas adjetivas, pero lo principal no. ¿Has formalizado la economía informal? Tampoco. Eso no se puede formalizar por decreto, eso tienes que hacerlo con lógica. Señores, yo quiero recibir de ahora en adelante lo que viene y me tengo que cerrar el ojo, la política del tuerto, de lo que está atrás. Y eso se llama amnistía, porque hay que ser realista. Nadie se va a meter a formalizarte si al día siguiente te cae SUNAFIL, SUNAT, AFPs, o en fin, toditos los que conocemos. No, pues, la municipalidad, defensa civil, etcétera. Entonces, si vemos todo esto, sentimos que tenemos retos y tenemos que preguntarnos si después de todo lo del referéndum, si después de este pechar al Congreso, después de ver que el Congreso se deja pisotear como si fuera felpudo, ¿qué va a suceder este año? Y yo creo que si no se ven las cosas económicas y sociales, las cosas del diario vivir, dejando de pensar en pajaritos volando de las grandes reformas, por lo menos estas cosas, va a comenzar a decrecer la popularidad presidencial, va a aumentar la conflictividad y la crispación social, y lo peor, nos van a empujar a aventuras de extremo y aventuras populistas. Gracias.